Así es un escolar hoy en día y así era uno de 1800. ¿Cómo cambiaron nuestras escuelas en estos 200 años? Hasta fines del siglo XVIII, todas nuestras escuelas eran pagas. Recién en 1795 abrió la primera escuela gratuita. Todas eran religiosas y escasas. En la capital habían pocas escuelas y en el interior casi ninguna. Esto empezó a cambiar en 1827 con un decreto que extendió la educación primaria a todo el territorio nacional. Ahora, cada pueblo debía tener una escuela. Los ricos se quedaron en casa con sus tutores, mientras que los pobres asistían a la escuela. Pero no todos los pobres eran iguales. Hasta la década de 1840, los niños blancos y los niños negros tenían que ir a escuelas separadas. A pesar de estas diferencias, todas las escuelas tenían algo en común: los castigos físicos. Si te portabas mal, el maestro te podía obligar a arrodillarte sobre maíz, a mantener un buche de agua durante largo rato o directamente golpearte con una palmeta. Aquello de la letra con sangre entra. Y el método educativo no era menos brutal. Todo se hacía de memoria. Nada de andar teniendo ideas propias. Tenías que dar la respuesta tal cual estaban escritas en los libros de texto, curiosamente llamados catecismos. En 1848 se prohibieron los castigos físicos. Ahora solo se podía indicar más deberes, retener a los alumnos en la escuela fuera de horario o, si no, obligarlos a permanecer de pie durante toda la clase. Algo que se parece mucho al castigo físico. Durante mucho tiempo, nuestro sistema escolar fue caótico y las diferentes crisis financieras del Estado provocaron el abandono casi completo de la educación en el campo. Sin embargo, toda la clase política entendía el valor estabilizante de la educación. La escuela tenía que asegurar la paz social, erradicando las prácticas violentas y el ocio. Había que poner la casa en orden. Con esta idea en mente, en 1877 se aprobó el Decreto Ley de Educación Común que declaró la instrucción primaria gratuita y obligatoria para niños de 6 a 14 años en todo el territorio nacional. Era el comienzo de la Reforma Valeriana. Los resultados no tardaron en llegar. Mientras que en 1877 funcionaban 196 escuelas con 17.500 alumnos, apenas 3 años después, la cifra había ascendido a 310 escuelas con más de 24.700 alumnos. Con los años, la tasa de analfabetismo comenzó a bajar significativamente. De un 80% de la población analfabeta en 1875, pasamos a un 46% en 1900 y al 38% en 1910. Saber leer y escribir era fundamental para lograr no solo el progreso del país, sino también el individual. Desde comienzos del siglo XX quedó claro el vínculo entre educación y ascenso social. Así, la escuela pública se propuso uniformizar el país. La idea era eliminar los abismos culturales que separaban a la capital del interior, a ricos y pobres, nativos e inmigrantes. Ahora todos se iban a educar con valores urbanos y europeos, y las diferencias que se quedaran en casa. Pero no todos podían mandar a sus hijos a la escuela. Muchos niños debían trabajar para colaborar con sus padres. Sobre todo en el interior, las tasas de deserción y ausentismo eran alarmantes. Al mismo tiempo, se discutía el lugar de la religión en la educación. Por un lado, los liberales anticlericales querían una enseñanza estatal laica. Los católicos defendían la educación privada y religiosa. Finalmente, en 1909, una ley suprimió la enseñanza religiosa en todas las escuelas públicas.
Otra novedad tenía que ver con la exaltación nacionalista típica de un Estado en construcción como el nuestro. Las escuelas se llenaron de actividades patrióticas y a partir de los años 40 todos los escolares tuvimos que jurar la bandera. La década de 1960 marcó el comienzo del declive para nuestro sistema educativo. La crisis económica y social se sumó a la pérdida de personal docente por encarcelamiento, destituciones y exilio. Era el fin de un modelo. Durante la dictadura, la situación no hizo más que empeorar. Las autoridades convirtieron a la escuela en un sistema de adoctrinamiento, censurando todo lo que les disgustaba. Establecieron sus propios programas de estudio y vigilaban hasta la forma en que se vestían o se peinaban los alumnos. Por suerte, con la vuelta de la democracia, la situación se normalizó, aunque el daño ya estaba hecho. Actualmente, entre ceibalitas y reclamos por presupuesto, la escuela pública está en el centro del debate político. Se dice que nuestro sistema de educación está en crisis, pero viendo un poco la historia, lo cierto es que nunca la tuvo muy fácil, ¿no?